Bueno, vamos. Y ahí estaba grabando, ¿sale? Comparto pantalla. Y la semana pasada nos quedamos básicamente en este proceso, ¿no? Realizamos lo que era una ruta, básicamente, en lo que era nuestro Express. Resumiendo un poquito nuestro Express, al igual que React, tenemos la carpeta de Node Modules. Esta carpeta de Node Modules que ustedes están viendo aquí es la que contiene todas las librerías y módulos que nosotros estamos utilizando dentro de Express. Tenemos una carpeta de server que fue donde organizamos un poquito más para no tener un reburujo fuera de esta carpeta. Tenemos un archivo llamado .babelrc, que es el encargado de transpilar el código de ECMAScript 6, 7 y 8 a un código de JavaScript antiguo. Porque recuerden ustedes que los códigos de ECMAScript no son más que actualizaciones, por así decir, de JavaScript. El problema es que nuestros navegadores no leen, bueno, muchos navegadores no leen este tipo de códigos. Entonces, lo que hacemos con Babel es básicamente transpilar este código para que pueda ser legible para todas las personas. Tenemos el archivo package-log.json, que es el que contiene absolutamente todas las librerías que está utilizando nuestro módulo. Muchas de ellas ya las preinstaló Express, pero estas las genera automáticamente, ¿no? Y tenemos el archivo package.json, que estas sí son las librerías que yo instalé, no que me instaló Express. Por ejemplo, yo instalé Babel CLI, instalé Babel Core, instalé Babel Node y Babel Preset. Todos estos me sirven a mí para poder transpilar el código. Tengo también las CURS. Las CURS son políticas que me permiten poder mandar y recibir datos, en este caso del frontend. Todavía no lo utilizamos, pero cuando quiera yo mandar los datos del frontend, les voy a mostrar que si las quito, porque no, para que vean cómo no se recibe y aparece un error. NodeMon es el módulo que me permite a mí no tener que estar tirando y levantando el servidor de nuevo. Eso lo hace NodeMon cada vez que yo guardo. NodeMon me vuelve a levantar mi servidor, ¿no? Tenemos el path que me ayuda a encontrar las rutas de mis archivos para no tener que poner punto, punto, diagonal, punto, diagonal, punto, diagonal. De esta forma, path hace referencia a la ruta raíz de su carpeta. Entonces, así batallo menos al momento de estar mandando a llamar las carpetas. Tenemos SQLize y SQLize CLI, que va a ser el encargado de enlazarse con la base de datos, ¿sale? Y ya por último tenemos Express, que Express pues, básicamente es el framework que estamos utilizando. Además de esto, agregamos un script que se llama Start. Dicho script lo puedo correr desde aquí abajo poniendo npm start. Si yo tuviera otro script aquí, por ejemplo el de test, miren, le pongo npm test, fíjense que me va a aparecer un pequeño error que es este. De hecho aquí me dicen, bien, error no especificado y exit 1. Entonces depende del script que yo quiera correr. Si yo corro, por ejemplo, npm start, me ejecuta NodeMon y a la vez ejecuta Babel para correr el archivo index que se encuentra dentro de la carpeta server. O sea, dentro de la carpeta server me corre este archivo index. Y si se fijan ustedes, básicamente ya me apareció, felicidades, iniciaste tu primer servidor, que es este mensaje. Dentro del archivo index.js yo tengo entonces mi servidor express, ¿sí? Es un objeto, es una clase, por lo cual tengo que instanciarla, o tengo que crear mi objeto, aquí lo instancio, creo mi objeto, y aquí ya le estoy utilizando un router. Este router es el encargado de mandar a llamar a estas rutas, ¿sí? Recuerden ustedes que estamos trabajando en un modelo MVC, Model View Controller. Esto hace que no tenga un código espagueti como lo tenía anteriormente. Ya yo puedo reorganizar mejor mis archivos y carpetas para poder encontrar más rápidamente lo que estoy buscando. Al principio es muy tedioso, créanme, el tener, que están acostumbrados al modo espagueti y tener aquí todo organizado, te tiene que estar viendo de una carpeta a otro archivo, de otro archivo a otro archivo para poder encontrar soluciones. Pero una vez que se acostumbran ya no es tan tedioso, ¿eh? Le decimos que está corriendo en el puerto 5000. Profe, ¿puedo cambiar este puerto? Sí. Si yo le pongo 3000, por ejemplo, guardo. Bueno, les voy a mostrar acá, por ejemplo. Le voy a poner localhost 2.5000. Y fíjense que aquí está la ruta raíz. Si yo pongo, por ejemplo, el puerto 3000, se fijan, no hay respuesta, no hay respuesta. Está tratando de responder, pero me va a arrojar un error. Pero si yo aquí le cambio, por ejemplo, el puerto 3000, lo guardo, fíjense que en cuanto guardé se reinició. Esto es gracias a NodeMon. Actualizo, fíjense que ahora tengo esto en el puerto 3000. Profe, ¿por qué no lo corremos en el puerto 3000 como el frontend? Ah, porque el frontend va a correr en el puerto 3000. Entonces,
necesito otro puerto en donde correr el backend para que se comuniquen los dos. No pueden estar empalmados, ¿sale? Entonces, este generalmente lo voy a correr en el puerto 5000. Profe, ¿y qué pasa si me arroja un error en el puerto 5000? Porque a lo mejor tengo abierto Skype, tengo abierto TeamViewer, tengo abierto algún programa que me está utilizando este puerto para poder enviar información. No importa, pueden utilizar cualquier otro puerto, siempre y cuando no sea de uso específico de algo. O sea, existen puertos que son específicamente para páginas web, para correos electrónicos, para muchas cosas que su computadora hace. Entonces ya sería cuestión de nosotros de buscar un puerto que no se utilice para esto. Por ejemplo, el 5000 generalmente está libre. El 8000 generalmente está libre. Del 5000 creo al 5500 son libres. Entonces, ya nosotros podemos utilizar un puerto para poder configurar esto, ¿no? También, cuando ya lo subimos a producción, por ejemplo, no se recomienda dejar este puerto porque se presta que me puedan hackear. Los hackers generalmente saben qué puertos utilizamos, entonces ellos sabiendo qué puerto tenemos abierto para poder acceder a nuestros servicios, en ocasiones se puede pretender para un hackeo, ¿sí? Pero esa es otra historia, no nos vamos a meter en todo eso. Ok, habiendo explicado entonces lo que ya se explicó, lo que vamos a hacer ahora va a ser estar probando rutas, por el momento, de distintos métodos. Nosotros tenemos o manejamos distintos métodos. Por ejemplo, manejamos el método get, manejamos el método post, manejamos el método delete y manejamos el método update. ¿Sí? El método get lo que hace, o debería de hacer, se pueden igual combinar un poco, pero lo correcto es, el método get nada más manda a llamar información, no hace nada más. El método post manda información para que se pueda guardar, por ejemplo, en una base de datos, ¿sí? El método delete manda información o recibe información, vaya, para poder borrar de una base de datos. Y el método update me presta para yo poder actualizar de una base de datos. Esto, por ejemplo, el get sería consultar. Bueno, perdón, es CRUD. Read, create, este sería la C. Y luego la R de read, leer. La U de update. Y la D de delete. ¿Sí? Y si ustedes lo unen, pues básicamente tienen el CRUD. El CRUD. ¿Sale? Esto es el CRUD, básicamente. ¿Qué es un CRUD? Ah, pues actualizar, modificar, eliminar y consultar. ¿Sale? Cuando ustedes les pregunten, oye, ¿tienes el CRUD? Ah, bueno, que si tengo ya todo de mi base de datos para poder actualizar información, modificar información, perdón, actualizar lo mismo que modificar. Actualizar, eliminar, consultar y agregar información. ¿Sale? Ahora, el problema con esto es que nuestro navegador web nada más nos puede mandar el método get así por default. Para yo poder mandar post, por ejemplo, necesitaría crear un formulario, tener que mandarlo, pero esto implica crear un diseño dentro de mi página. O sea, sí. Dentro de esta página, perdón, yo ya pude solicitar algo por método get. Pero si yo lo quiero solicitar por método post, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque nada más jala get. Si yo quiero un post, yo tendría que crear un formulario aquí, como lo hicieron en la clase de programación web, en el cual ustedes tengan un formulario de método post. No sé si recuerdan esta parte, que ponían form, method post, y luego le ponían un action, y luego ponían la acción. No sé si recuerdan. Entonces ya adentro ponían muchos inputs, y estos son los que se mandaban por método post. Bueno, en este caso no podemos, nada más podemos hacer pruebas por método get. Profe, ¿y cómo le hago entonces para no tener que estar diseñando páginas web en las cuales tenga que tener estos formularios? Ah, para eso existe Postman. Está Postman, está Insomnia, está HTTP Request, están algunos, ¿sí? Pero el más conocido de ellos es Postman. Postman es un programa que me permite a mí poder hacer peticiones de método get, update, delete y entre muchos otros que existen, más rara vez se utilizan, ¿sale? Entonces, esto es Postman, es gratuito. ¿Dónde lo pueden descargar? Ah, bueno, pues googleense Postman, descargar Postman y les van a aparecer los vínculos para poder descargarlo, ¿sale? No creo que sea mucho rollo ahorita que les muestre cómo descargarlo porque pues ya depende mucho de ustedes de
de la cuestión de la búsqueda, ¿no? Ahora, yo desde aquí entonces puedo poder comenzar a hacer pruebas, fíjense. Por default a ustedes les va a aparecer aquí My Workspace, ¿sí? Este My Workspace va a encontrarse vacío. Por ejemplo, aquí yo ya tengo algunas carpetas. Voy a generar una nueva carpeta, por ejemplo, nueva colección, ¿sí? Y esta nueva colección la voy a renombrar y le voy a poner PIN 41. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. Ahora, como aquí adentro voy a poner un CRUD, voy a agregar, por ejemplo, un request. Y este request, por ejemplo, va a ser de tipo GET, ¿sí? Y lo voy a llamar prueba, por ejemplo. Prueba raíz, ¿sí? Ahora, este de prueba raíz me va a mandar a llamar http localhost 5000, creo que diagonal nada más. Ah, profe, está muy largo este. Ah, no se preocupe. Véngase acá, copie esta ruta, nada más que ya lo devolvimos al 5000, creo. Sí, ya lo devolvimos al 5000. Copies esta ruta, la pega acá y automáticamente les pone el HTTP. ¿Sale? Entonces, fíjense que yo aquí tengo por diferentes métodos. Método get, método post, método put, patch, delete, copy, head, option, link. Algunos métodos, de los cuales nada más vamos a utilizar los primeros 4. ¿Sale? Si yo hago una consulta por método get a esta URL, fíjense, le pongo mandar. Ahora sí, ya me respondió. Esto es lo que me responde. Esto es lo que un desarrollador backend es lo que va a estar viendo. ¿Por qué? Porque no le interesa el diseño. El diseño se lo va a dejar al frontend. El backend lo que va a realizar es las respuestas que va a responder su servidor. Vaya la redundancia. ¿Sale? Entonces, fíjense que yo aquí lo estoy mandando ya por método get y es esta ruta. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a cambiar, por ejemplo, que no sea método get. Le voy a poner que sea por método post. O sea, esto ya lo va a recibir por método post. Guardo. Incluso miren, si yo en el navegador actualizo, ya me está diciendo que no encuentra la ruta raíz. ¿Por qué? Porque esto lo está mandando por método get, no por método post. Fíjense bien, si yo me vengo a Postman y hago igual un send, mando y me dice que no encuentra la ruta raíz. ¿Por qué? Porque esto está por get. Si yo le cambio a post, fíjense que aquí ya me está diciendo, estás en la ruta raíz. Entonces, yo puedo tener varias rutas iguales, pero con diferentes métodos, y cada método va a mandar a llamar diferente página. Ejemplo, yo tengo esto, y voy a tener otra y otra, y otra más. La primera va a ser get, .get. La segunda va a ser post. La tercera va a ser put. No es update, es put, perdón. Y la última va a ser delete. Este me va a decir, estás en la ruta get. Este me va a decir, estás en la ruta post. Y este me va a decir, estás en la ruta put y delete. ¿Sale? Pues fíjense, tengo la misma ruta. La ruta es la diagonal. ¿Sí? O sea, si cuando yo aquí tenga una diagonal nada más, pero por post, fíjense, lo mando y me está diciendo, estás en la ruta post. Depende también del método, puedo crear varias rutas. Pues, por ejemplo, tengo la get, estás en la ruta get, ¿se fijan? Tengo la ruta put, estás en la ruta put. ¿Sí? Y si pongo la delete, estás en la ruta delete. ¿Sale? Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Aquí el punto es, yo puedo tener 4 rutas diferentes e irónicamente estoy hablando de la misma ruta. O sea, es una ironía, ¿no? Pero así es como funciona esto. Ok, sabiendo esto entonces, yo ya puedo controlar mis pruebas de las rutas por medio de Postman. ¿Sale? Y puedo generar aquí diferentes rutas. Por ejemplo, puedo generar otro request y este otro request quiero que sea por método post y sea la misma ruta tal vez. HTTP 5000. Y hago una prueba. Entonces, aquí yo puedo tener, nada más guardo, control S, para que aquí se le ponga post. Entonces, fíjense, aquí yo ya tengo una de get, ahí está, una de post, puedo tener una de delete y una de update. Entonces, cada vez que vaya a hacer pruebas, puedo venirme para acá y estar probando las rutas preconfiguradas que yo ya tuviera en algún dado caso. ¿Sale? Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Va comprensible el asunto? Sí, más o menos. Más o menos, ok. Les digo, esto no es algo que se aprende a la primera, pero ahí les va. Ahora, fíjense que yo aquí tengo lo que va a ser mi controlador. O sea, sí, yo aquí le puedo decir, ¿sabes qué?
ten una nueva constante que se va a llamar variable 1. Esta variable 1 va a valer, por ejemplo, 5, punto y coma. Ten una nueva constante llamada B2, va a valer 6. Otra constante tal vez, que va a ser la variable 3, igual a B1 más B2. Es mi copilot, es mi inteligencia artificial. Entonces, yo aquí abajo tal vez quiero que me responda con lo que tenga B3, que es la suma de todo, ¿no? Y me va a funcionar, ¿sí? Básicamente me funciona. Pero el detalle es, el chiste es organizar mis códigos, no hacer un revoltujo otra vez aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en esta parte quiero puras rutas. No quiero meter más código de lo que debería. O sea, sí, este código no debería de ir aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, fíjense lo que voy a hacer. Voy a decirle entonces que en lugar de mandar a llamar el código aquí, yo quiero que me mande a llamar el código de otra parte. O sea, fíjense, aquí tengo la ruta diagonal por método get y lo que va a hacer es lo que se encuentra aquí adentro. Pero este código yo no lo quiero aquí, lo voy a meter dentro del controlador. El controlador es el código que va a ejecutar, que me va a regresar a mi ruta, ¿sí? Pues fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a generar un nuevo controlador llamado prueba.js, ¿sí? Ahí está. Este de prueba.js voy a generar una función, o sea, una nueva función llamada regresar datos, si así lo quieren llamar, ¿no? Abro y ya, perdón, es igual a todo este desastre. No se asusten por mi copilot. Ahí está. Pues tengo una nueva función que se llama regresar prueba. Esta va a recibir un request y un response. Profe, ¿y esos de dónde los agarro? Ah, son los mismos que tienen las rutas. Fíjese, por ejemplo, que la ruta put tiene un request, que es lo que recibe, y un response, que es lo que regresa. Si ustedes se fijan aquí, tengo un response, un res, que es lo que está respondiendo, ¿sí? Aquí tengo otro res, que es lo que responde, pero el rec todavía no lo utilizo, ¿sale? Entonces, esta de regresar datos va a ser una función, ¿sí? Y la tengo que exportar. Voy a ponerle aquí abajito, expórtame, ¿sí? La función que se llame regresar datos. Ah, perdón, regresar datos, ahí está. ¿Qué estoy haciendo aquí? Exportando esta función. Le voy a poner nada más un console log aquí, console.log. No, perdón, necesito res.send, ahí está. Y quiero que me retorne un hola mundo. Profe, ¿qué acaba de hacer? Como que ya me rebrujé. Ah, no se pierda, miren. Yo anteriormente, déjenme separo aquí poquito, tenía las rutas, ¿sí? Yo tenía una ruta post en la cual recibía un request y un response y tenía un resend que era lo que me devolvía. Pero yo este código lo estoy cortando de aquí, hagan de cuenta que esto lo corté, ¿sí? Y vine y lo pegué acá, es exactamente lo mismo. Tengo el request y el response, tengo mi función de flecha, tengo mi llave, tengo lo que me responde y se cierra mi llavecita. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que ahora yo lo voy a utilizar aquí. O sea, fíjense bien, esto se está exportando como regresar datos y es una función, ¿sí? Entonces, la tengo que importar acá. Le voy a decir, ok, impórtame. La función se llama, ¿cómo? Se llama regresar datos. Aquí está. Entonces, impórtame regresar datos que se encuentra dentro del archivo, no es index, se llama prueba.js. O sea, del archivo controladores, de la carpeta controladores, el archivo prueba.js tiene una función llamada regresar datos, que es esta que está aquí. ¿Sale? Y esta función lo único que voy a hacer es mandarla a llamar acá, regresar datos. ¿Sí? Listo. Profe, o sea, ¿cómo que hizo? Ah, en lugar de que aquí tener la lógica de mi programa, o sea, el controlador, yo lo estoy colocando aquí arriba. Fíjense bien, si yo me devolviese y copiase esto que está aquí, lo copio y lo llego a pegar aquí, fíjense que es exactamente igual y como lo tenía. ¿Se fijan? Es la misma sintaxis que tengo aquí abajo. Pero ahora nada más lo estoy mandando a llamar de los controladores. ¿Sí? O sea, me evito que en mi ruta tenga algo lógico. Mi ruta va a tener nada más la pura ruta
y el controlador que está mandando a llamar la función. ¿Qué función se está mandando a llamar? A la que se encuentra en prueba y que se llama regresar datos. ¿Sale? Por ejemplo, este es para guardar datos. Entonces voy a generar otra función aquí mismo, en este mismo controlador, que se llame guardar datos. Y este ahora va a decir entonces regresar datos. Regresar datos. Este va a decir guardar datos. Y voy a generar otra más que va a ser la de modificar datos. Y modificar datos. Y una última que va a ser la de borrar datos. Ahí está. ¿Sí? Las tengo que exportar todas, ¿eh? Entonces, regresar datos, guardar datos, modificar datos y borrar datos. Qué potente está mi inteligencia artificial hoy, ¿verdad? Amanecí con todo. Ahí está. Fíjense que aquí yo ya puedo importar entonces las demás funciones. Puedo poner una coma, puedo el de guardar datos, coma, borrar datos, coma, actualizar datos. ¿Le puse actualizar? Modificar. Ojo, a ustedes si no se los autocompleta, no se preocupen, ¿eh? Esto es por parte de mi inteligencia artificial. Ahí está. Y fíjense que ya estoy mandando a llamar las 4 funciones. Entonces, en el post, en lugar de mandar a llamar todo esto, mando a llamar guardar datos. En el put, en lugar de mandar a llamar todo esto, mando a llamar modificar datos. En el delete, en lugar de mandar a llamar todo lo que es la ruta, mando a llamar borrar datos. Ahí está. Y fíjense, mis rutas se comprimieron. Están más sencillas de comprender. Yo tengo la ruta raíz y cuando manda a llamar el método get, manda a llamar la función regresar datos. ¿A dónde está? Ah, mira, está en el archivo prueba. Incluso si presiono la tecla control y le doy clic, me manda el archivo e incluso me manda la función. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esta función pertenece a esta ruta. ¿Se fijan? Le doy presiono control, le doy clic y me manda la función. Vamos a hacer prueba a ver si es cierto. Tengo el get, aquí está, lo pruebo. Efectivamente, regresar datos. Tengo el post, no tiene nombre. Bueno, ahorita lo modifico. Lo mando. Estás en la ruta de post, que no le puse. Ah, es que no lo guardé. Vamos a guardar. Fíjense, cada vez que ustedes tengan aquí arriba un circulito, este de aquí es porque no está guardado, ¿eh? Siempre quítenlo, control S y se les quita el circulito para que estén seguros de que hayan guardado sus archivos. Fíjense, ahora sí lo mando. Y ahora sí, miren, guardar datos, ¿se fijaron? Es lo que me está respondiendo. Entonces, yo ya tengo controladores aquí que puedo mandar a llamar desde acá. ¿Sale? Y eso facilita la parte de la codificación. Esta ruta ya no la voy a usar por el momento. ¿Sale? Tengo nada más estas pequeñas 4 rutas. Ahora, si las quieren comentariar, no pasa nada. Pueden poner un comentario diagonal, diagonal. Se pone un comentario y le pueden poner, esta es la ruta de prueba. ¿Sí? Y acá a lo mejor termina la ruta de prueba. ¿Por qué? Porque pueden tener varias rutas. Si hacen, por ejemplo, un sistema de alumnos, tendrían alumnos, profesores, tendrían, no sé, matrículas va dentro de alumnos, pagos, por ejemplo, y tendrían que hacer una ruta por cada cosa, ¿sí? Entonces, cada ruta llevaría su get, post, put y delete. Get, post, put y delete. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio CRUD. ¿Sale? ¿Más o menos? ¿Hasta aquí? Ok. Viene entonces la parte buena, que es enlazar con la base de datos, ¿sí? Para enlazar con la base de datos vamos a utilizar SQLize. SQLize es un ORM. Aquí está. Vamos a utilizar la versión 6, que es la más moderna. Bendito internet que tenemos. Bueno, SQLize es un intermediario entre mi base de datos y válgame, se me fue, y mi sistema, ¿sí? Mi página web. Con esto yo ya no voy a tener que utilizar códigos SQL, no voy a tener que utilizar muchas cosas, pero automáticamente a la vez me lo va a hacer solo,
¿Sale? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a utilizar. Tenemos SQLize. Ya lo habíamos instalado. Instalamos el CLI y el normal del SQLize. ¿Saben qué no instalamos? El motor de la base de datos. Por ejemplo, aquí me dice, ¿dónde me dice? Comienza con SQLize. Aquí está. Dice, ¿sabes qué? Puedes hacer la instalación de tu driver, de tu controlador de tu base de datos. ¿Qué base de datos queremos utilizar? Ah, queremos utilizar, por ejemplo, Postgres. Queremos utilizar, por ejemplo, MySQL. Queremos utilizar MariaDB. Queremos utilizar SQLite 3. Queremos utilizar Tedious. O podemos utilizar otro tipo de base de datos que existe, ¿no? Nosotros vamos a utilizar MySQL. Nada más aquí fíjense que se le agregó un número 2. ¿Qué significa este número 2? Ah, que es una versión número 2, pero no me afecta. No vayan a instalar la 1 porque ya quedó obsoleta, ¿sale? Entonces vamos a instalar esta versión número 2. Esto es algo que no han instalado hasta ahorita. Pues me vengo para acá, cancelo aquí mi servidor, lo cierro y pongo a instalar npm install --save mysql 2. Necesito este para que se pueda enlazar a mi base de datos, ¿eh? Y luego ya me dice, ok, ¿cómo conectar con tu base de datos? Dice que tengo que poner todo esto código y tengo que hacer pruebas y tengo que hacer un desastre, pero no me agrada mucho el tener que hacer todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a utilizar el CLI de SQLize para que me ayude a crear todo automáticamente. Fíjense bien. El CLI significa línea de comandos, ¿eh? Cada vez que escuchen la palabra CLI, quiere referirse a esta línea de comandos que está aquí. Fíjense, ya instaló la librería de MySQL 2. Ok. El CLI, fíjense, aquí me dice primero cómo instalar CLI. Ya lo tengo instalado, no pasa nada. Y luego aquí me dice cómo configurarlo. ¿Sí? Dice, ok, para crear un proyecto vacío de SQLize, tienes que escribir la palabra npx SQLize CLI init. Voy a escribir estos códigos y vamos a ver qué es lo que sucede, fíjense. Los copio, los llevo para acá, los pego, doy enter. Y fíjense que me generó una serie de archivos y carpetas. Primero, me generó un archivo, una carpeta llamada migraciones, que yo ya la tenía acá en database, la vamos a mover, no pasa nada. Me creó una carpeta llamada modelos, ¿se fijan? Y me creó una carpeta llamada seeders, ¿sí? Y me creó la carpeta llamada config, esta que está aquí. Ustedes tampoco la tenían, ¿sí? Si yo abro config, fíjense que aquí me dice cómo se enlaza con la base de datos. ¿Se fijan? Me está diciendo, ok, cuando sea de desarrollo, vas a utilizar este servidor. Cuando sea de prueba, vas a utilizar este servidor. Y cuando sea de producción, vas a utilizar este servidor que está aquí. O sea, como profe, bueno, yo puedo configurar 3 rutas distintas sin tener que estar haciendo modificaciones. Tal vez cuando yo esté trabajando en mi computadora, yo esté utilizando un modo prueba o un modo desarrollador. Pero cuando yo lo suba a producción para no tener que estar cambiando los datos, a lo mejor en producción va a estar enlazado a una base de datos real en producción, con una IP real, con un servidor real y todo este tipo de detalles. Entonces, para yo no tener que estar haciendo modificaciones en ese servidor, esto automáticamente me detecta en dónde esté funcionando. Bueno, de hecho se configura en el package JSON, ¿no? Pero por default está en desarrollo, creo. Déjenme checo. Está está en desarrollo, pero no recuerdo en dónde se configura. Igual ahorita si nos aparecen errores, ya vemos qué es lo que pasa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. El usuario para poder conectarme a la base de datos de MySQL o de MySQL se llama root. La contraseña está vacía. La base de datos es a donde me quiero conectar. Todavía no sé cómo se llama la base de datos a la que me voy a conectar. El host puede ser 127.0.1.0.1 o puede ser localhost. Como ustedes quieran, no pasa nada, no les afecta, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Y el dialecto, o sea, el lenguaje que va a utilizar es MySQL. ¿Cómo que, profe, MySQL? Puedo utilizar Postgres, puedo utilizar, no sé, muchas bases de datos, ¿sale? En donde me puedo enlazar. En este caso me estoy enlazando con MySQL, ¿sale? ¿Cómo se llama mi base de datos? No tengo idea, no la he creado, ¿sí? Vamos a crearla. Voy a ejecutar SAMP. Voy a correr MySQL y Apache. Voy a abrir el MySQL y voy a generar una nueva base de datos. Voy a generar una nueva base de datos llamada, no sé, BD
Bueno, BD Team 41. BD Team 41. Le pongo crear. Y listo, ya tengo creada mi base de datos. Se llama BD Team 41. Una vez que la tengo creada, lo suave de SQLize es que no me tengo que volver a meter aquí en el PHPMyAdmin. Todo me lo va a realizar SQLize. Entonces, yo acá, nada más en la base de datos, le voy a poner BD Team. Chingado, ¿cómo le había puesto? BD Team 41. Todo en minúscula, ¿verdad? Me lo puso, sí. BD, base de datos, Team 41. Ahora, como no sé cuál voy a utilizar, no hay problema. Vamos a ponerlo en todas. Y me quito de broncas. Ahí está. Dijimos que la contraseña está vacía, el usuario se llama root y el host es localhost, que es lo mismo que 127.0.0.1. O sea, como profe. Ah, sí, miren, de hecho aquí si yo tengo localhost, puedo cambiarlo por 127.0.0.1 en el puerto 5000 y me arroja el mismo resultado. Ah, no tengo iniciado acá el... Ay. Ahí está. Miren, lo mando y me retorna básicamente guardar datos. Esto me da a entender que esto es lo mismo que poner localhost, ¿sale? No, no pasa nada, no me afecta. Ok, ya tengo entonces enlazado esto. El problema hasta aquí es que me creó la carpeta migraciones, modelos y seeders y yo no quiero que las tenga aquí. Yo quiero que las maneje desde otra carpeta que yo le voy a decir. Aquí hay que crear un archivo llamado .sequelizerc, ¿sí? Y en este yo le voy a decir dónde van a encontrarse las ubicaciones de las migraciones, de los modelos y de los seeders, que es los encargados de SQLize. Con toda franqueza, de ese código no me acuerdo y lo voy a sacar de otro código que ya tengo. Les digo, esto nomás es una vez y es muy raro que ustedes lo tengan ya guardado, ¿no? SQLize src. SQLize, aquí está. Fíjense, voy a copiar este código y lo voy a pegar acá. Fíjense, ¿qué estoy haciendo? Le voy a decir que el archivo o la carpeta de configuración se encuentra, bueno, el archivo de configuración se encuentra dentro de una carpeta llamada config, que se llama así. De hecho, se llama .json. JSON, así. ¿Sale? Y luego, los modelos, la ruta de los modelos va a encontrarse en database modelos. O sea, la ruta de los modelos va a ser acá. Ah, está dentro de server. Entonces vamos a meterlo dentro de server, diagonal. Ahí está. Incluso vamos a escribirlo, miren, para que vean. Va a encontrarse en punto diagonal, server, punto diagonal. Ah, no me lo detecta. Qué chafa. Bueno, vamos a dejarlo así. Se supone que está correcta la ruta porque raíz, o sea, punto diagonal es esta raíz. Hasta aquí. Y luego me dice que entre la carpeta server, o sea, aquí. Y luego que entre la carpeta database, aquí. Y aquí adentro se encuentra la carpeta models, que es esta. ¿Sale? Igual. Los seeders no los voy a usar, pero por si quieren saber, seeders son semillas. ¿Qué quiere decir semillas? Que cuando yo le pase el proyecto a otra persona, se creen automáticamente datos de prueba. O sea, si yo tengo mi proyecto aquí y se lo paso, por ejemplo, a Esmeralda, Esmeralda lo corre y obviamente su base de datos va a estar vacía. Con los seeders automáticamente se cargan datos que yo haya preprogramado en el seeder. Por ejemplo, si yo quiero que tenga un usuario por default, si quiero que tenga 5 registros de pruebas y algunas cositas, yo puedo programarlos los seeders. Seeders significa semillas, ¿sale? Punto diagonal, server, diagonal. Ahí está. Con esto entonces yo ya configuré mis rutas en donde yo quiero que agarre de Sequelize la carpeta modelos, seeders y migraciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, estas carpetas entonces ya no las va a agarrar de acá. Esta de migraciones, modelos y seeders, esta que está acá. Entonces, las voy a meter aquí adentro de database. Para no batallar, voy a borrar estas dos carpetas. Las voy a borrar. Ahí está, database me quedó vacío. Voy a seleccionar migraciones, modelos y seeders. Los arrastro y los suelto dentro de database. Así. ¿Estás seguro que deseas mover? Sí.
Fíjense, ya me organizó un poquito mejor. Dentro de database, entonces, yo tengo migraciones, modelos, ¿sí? Y seeders. Modelos me crea ya automáticamente un archivo, ¿eh? ¿Sí? Por eso no dejé la carpeta anterior para que no se me rebrujen. Entonces, estos ya los está detectando desde acá. ¿Sale? Ok. Ahora, voy a crear automáticamente una tabla. ¿Sí? Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a cerrar todo esto que tengo arriba abierto. Por medio del CLI, o sea, de aquí, de la línea de comandos, CLI, si recuerden, significa línea de comandos, yo voy a querer que me cree una tabla. Ah, profe, pero no sé cómo se hace en SQL. No pasa nada. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en CLI. Ya estoy en el CLI, le voy a poner create. Miren, crear tu primer modelo en una migración. Me dice, vas a escribir npx SQLite CLI, la palabra model2.generate. Dice que le voy a dar un nombre al modelo y le voy a poner los atributos. ¿Sí? Ojo, esto primero lo voy a probar en un pequeño Word para no regarla ya. Voy a ponerlo aquí por el momento. Fíjense, esa es la sintaxis que tengo que seguir. Entonces, me dice que en esta parte va el nombre de la tabla. Mi tabla quiero que se llame alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Atributos que quiero que lleve sería el nombre, va a ser de tipo string, sería el apellido y el correo. Primera minúscula siempre. Ah, otra cosa. Me pide siempre que los modelos estén en singular, no el plural. O sea, alumnos sería plural, alumno sería singular. ¿Vale? Esto me lo pide porque ya él automáticamente hace sus cambios por dentro. Va a pararse el video, déjenos esperar a que se pare para comenzar otro a grabar. Me lo cierro aquí.